Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este primer sábado de mes, mirando el corazón inmaculado de María, aquí hoy tenemos una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha venido a estas tierras americanas a mostrarnos este corazón de la Madre de Dios, que nos invita a vivir en rectitud y en santidad y en consagración total a su Hijo Jesucristo. Hoy la lectura nos lleva al capítulo 6 de Lucas, versículos del 1 al 5, del 1 al 5. Escuchemos con atención la proclamación. En aquel tiempo sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban, cuando entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu en este día. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que imitando el corazón virtuoso de la Madre de Dios, podamos hoy verdaderamente honrarte, adorarte y santificarnos. Que podamos hoy vivir en tu gracia y en tu presencia. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos la mirada al capítulo 6 de Lucas, versículos del 1 al 5. Acuérdense ustedes, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Hacemos las lecturas que siguen para nuestro ejercicio de la lección. Otra lectura clara, profunda. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué están haciendo los discípulos? ¿Quiénes aparecen y qué le dicen a Jesús sobre una prohibición? Jesús cómo le responde con algún personaje del Antiguo Testamento que hizo algo, y cómo el que está hablando, el Señor, les da una afirmación contundente sobre el sábado y sobre él. ¿A qué se refiere? La segunda lectura nos quedamos con un versículo, con una palabra, con una expresión de Jesús, y en la tercera lectura hacemos la síntesis para que bajemos todo de la mente al corazón. Meditar este primer sábado de septiembre la palabra. Hoy, antes de por la noche empezará el domingo. El domingo pues, está sobre las celebraciones de lo que son las memorias en la iglesia. Salvo las solemnidades que caigan en domingo, se celebran. Pero mañana es un día especial también porque el 8 de septiembre la iglesia mira el nacimiento de la Santísima Virgen María. Y qué bueno en este contexto de personas que han venido haciendo la novena seguramente para el nacimiento de Nuestra Señora, que ella sea la primera que nos enseñe a escuchar a su Hijo. El nacimiento de ella ha sido el preludio de la promesa de la encarnación del Hijo de Dios. Primero nació aquella que debía ser sagrario, el arca de la nueva alianza. Jesucristo viene a renovar la alianza con su sangre derramada por el género humano. Este Jesús nos lo muestra hoy la palabra caminando con sus discípulos por unos sembrados, y ellos iban arrancando las espigas y se las comían, las frotaban con las manos y se las comían. Mateo nos habla de esto en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Si quieren mirarlo, es un poco más largo. En Marcos, del capítulo 2, versículos 23 al 28, Lucas es más sintético. Lucas, como le escribe a paganos, pues no profundiza mucho estas cuestiones judías. Y estamos hoy hablando de una situación, de una cuestión judía, el sábado. Día bello, querido desde el principio también Dios que lo honraran en aquel día. Pues en aquel día recordaban el descanso de Dios y también toda esta situación de la que habían salido, de esta esclavitud de Egipto. Pero sobre todo era un día de honrar a Dios
y los comentaristas en el Antiguo Testamento de la ley se habían creado 39 prohibiciones de lo que los hebreos no podían hacer un sábado. Entonces, algo que en un principio fue una ley para que el hombre honrara con un día de descanso a su Dios y Creador, que también descansó en el séptimo día de la creación, lo volvieron un día de minucias, cargado con un montón de situaciones que sobrepasaron al ser humano. Entonces, en los detalles del diálogo que nos da Lucas, nos muestra cómo pues, los apóstoles iban por un sembrado. Y Mateo nos aclara algo: tenían hambre. Eso ya hace que lo que estaban haciendo no fuera un robo, porque había una ley del Antiguo Testamento que cuando alguien trazaba un sembrado a un campo y se sentía hambre, tenía la posibilidad de comer una dosis y tomarla. Pero es que aquí se les aparecen unos fariseos en un camino donde ellos vienen con las manos llenas de esos granos. Es decir, casi como que estos les hubieran dicho a Jesús: veas que ahí está, con las manos en la masa, con el pecado en sus manos. Han cometido una de las prohibiciones del sábado, que es segar y trabajar durante este día. Y ellos, pues, los que están instigando, parados en el camino, vienen a instigar a Jesús y a los discípulos. Más que Jesús, eran los discípulos los que traían las manos llenas de granos. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Se ponen en el camino de Jesús para hacerle preguntas sobre el obrar de sus discípulos. Y Jesús toma un hecho a ellos, que son conocedores de la palabra, los remite a un momento donde David, huyendo del rey Saúl, tuvo hambre él y los suyos, y pudieron comer de los panes de la proposición que solo le estaba permitido a los sacerdotes. Y si David, que era un rey santo, ahí hay uno que está, inclusive, que es más que David. Inclusive en una de las lecturas de Mateo, que es de este mismo pasaje, pues se nos habla de cómo él les dice que ahí hay uno que es más que el templo. Jesús es Dios en persona. Dios dio la ley. Si unos se habían atrevido en el tiempo para que supuestamente la ley se cumpliera más, a agregarle cosas y agregarle cosas, pues cuánto no más él, que fue quien promulgó la ley, el verbo de Dios, Dios trino, uno y trino, le dio a Moisés la ley, pues cómo no más él puede interpretarla. Y viene a quitarle un montón de cosas que le agregaron los hombres y que volvieron el sábado invivibles, de cierta manera. Pero Jesús cumplía el sábado. Caminaban lo que podían caminar. El contexto previo a este evangelio es que ellos van caminando por la llanura de la costa de Israel, y habían llegado a unas poblaciones y no los habían atendido con esas leyes hospitalarias que tenían los hebreos, sino que los habían despachado. Solo, al parecer, una señora les había dado un poco de pan con unas aceitunas y venían con hambre. Los apóstoles tuvieron hambre. Jesús, enseñándoles un poco como todo el ofrecimiento que podían ir haciendo por todas esas almas que después vendrían a creer en él, pues iba hasta él, como que les había dado lo que le correspondía a él de su comida, y tal vez el Simón apóstol y otros permitieron que otros que tenían más hambre fueran comiendo, pero llegó un momento en que trataron de que les dieran comida en otro lugar y también los despacharon de ahí. Entonces, cuando llegaron a ese campo, tenían esas pepitas y ellos lo que primero hicieron fue comer porque tenían mucha hambre. Y esa era la razón, porque ni siquiera les habían dado la ayuda que podían recibir los peregrinos en el camino. Y esa fue la situación humana concreta. Entonces Jesús quiere humanizarles aquí una ley que es bella, que es querida por Dios, pero los principales de Israel, por ser así como guardianes de la ley y decir que los otros no hacen y ellos sí, se paran en el camino a decir que no les es lícito. Y Jesús quiere mostrarles que la ley de Dios está hecha para que el humano viva en la gracia y en la presencia de Dios, no para pasar por encima de él. Por eso termina diciendo hoy: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y lo dirá también de otra manera: el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Cosificar una ley, llenarla de prohibiciones y decirle a aquel que es más que la ley en persona que no les es permitido, es como lo más contradictorio de todo. Esto nos lleva a pensar hoy a ustedes y a mí en este primer sábado
qué contradicciones tenemos en la vida. A veces nos ponemos esto no se puede, esto no se puede. Pero uno sí, muchas veces se da como ciertos permisos. Puede estar mirando el que el otro no se puede, el esto no haga, esto no mire, pero uno sí se permite ciertas licencias. ¿Será que eso puede pasar en la vida de nosotros? La palabra siempre viene como a mostrarnos que la ley que Dios dio es una ley que se vive en el espíritu, no en letra muerta, y que debe transformar primero el corazón de nosotros. Debe transformar el corazón de nosotros. Entonces, Jesús quiere transformarnos para que de estos corazones que a veces son intransigentes, serios, que están así como llenos de cláusulas, más bien verdaderamente seamos cristianos, seguidores de Jesús, que la vida sea lo más importante, y esto ya nos demuestra que verdaderamente se comprenden para qué la ley se dio, para que en el Antiguo Testamento, como lo dice San Pablo, fuera un pedagogo, pero Cristo es más que la ley, porque Él es Dios en persona y nos muestra cómo vivir agradando al Padre. Aquí hay una situación humana y concreta. Los fariseos no tienen compasión, no se dan cuenta que hay unos hombres que tienen hambre y que necesitan comer, sino que ellos, como celosos, empiezan a dar como sentencia de no se puede. Y como tienen rabia con Jesús, porque Jesús ha venido ganando fama, porque Jesús se les ha vuelto una piedra en el zapato, estos que estaban en esa zona casi que le estaban diciendo a Jesús, ¿usted por qué está por aquí? Y Jesús va recorriendo la tierra para llevar el reino. ¿Y ellos qué dirían? Pues es que aquí nosotros los que enseñamos la santidad a los hebreos somos nosotros, como quien dice, ¿quién es usted que se dice ser el Hijo de Dios? Y por cualquier cosita se pegan de eso para instigarlo a él de lo que estaban haciendo los discípulos, frotando estas semillitas y comiéndoselas, llevándoselas a la boca. Gravísimo pecado según ellos. Y no se daban cuenta que el pecado más duro era ese no querer creer en Jesús, ese poner una piedra en el camino para que fuera tropiezo de no permitir que se llevara al reino, que se enseñara la verdadero amor al prójimo, que comprendieran que la ley debe transformar corazones, no fomentar la soberbia, la egolatría, el egoísmo, la ira y las sentencias de estos personajes fríos. Pero ahora pues no es tanto para juzgarlos a ellos, sino que esto tiene que tocar el corazón. Para mí es como una de las enseñanzas de este día, que muchas veces uno, cuidado aquí, cuidado ya esto, no puede, no es lícito, y uno sí, muchas veces se hace como el que no, yo sí hago esto por esto, Dios ya me perdonará. Yo no sé si me hago entender. El ideal es que miremos que uno puede llegar a tener estas actitudes, se puede quedar mirando a estos que no comprendían una necesidad humana de los apóstoles y no comprender que estamos llamados todos a vivir en santidad, en la santidad de Jesús, porque el Hijo del Hombre, Él tomó la humanidad para hacerse Hijo del Hombre y es Señor de todas las cosas. Pero es Hijo del Hombre a la manera del siervo doliente de Isaías 42 y 49, 50, 51, ese siervo doliente que carga la humanidad para llevarla a Dios y hacer que el hombre volviera a ser hijo de Dios. Y tiene toda la potestad, y esa potestad la ejerce en el amor. Y estos otros pretenden ser sigilosos, cuidadores de la tradición, y faltan al amor, a la justicia y a la caridad. Tengamos en cuenta eso. Cómo son las medidas que tenemos para otros y que para uno puede ser como muy ancha también. Y que podamos comprender que todo Dios lo hizo. Nosotros tenemos el domingo. Y ese domingo es un día de encuentro con Dios, es un día de búsqueda de Él, de su palabra, en la Eucaristía. Es un día de descansar, de transformar el día, de compartir con los de uno y de tener como otra mirada. Y este domingo para nosotros sea un momento de encuentro verdadero con Dios. Esas son varias de las reflexiones que los invito en este día. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia, tu palabra y por tu amor. Este pasaje del Evangelio nos lleve a verdaderamente escucharte a ti, que eres Señor del sábado, es decir, eres Señor de todo. Has dado una ley para que sea como un pedagogo de aprendizaje en un tiempo preciso. Ahora te has hecho hombre para en persona enseñarnos cómo buscar la voluntad del Padre.
que podamos agradarte, Señor, que no seamos sigilosos en las minucias de un montón de cosas para con los otros, pero con lo que respecta a cada uno de nosotros, más libres y nos permitamos ciertas actitudes, que podamos quitar de nosotros toda incomprensión de la ley, toda incomprensión de tu presencia y que te reconozcamos como único Señor y Dios de nuestra vida. Amén. ¿A qué los mueve esta palabra? ¿Qué eco da en el corazón? Colóquenlo allí en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.